Hola, muy buenas tardes, bienvenidos un día más a este programa de entrevistas en Guada TV Media. Hoy vamos a hablar de enfermedades raras, vamos a hablar del síndrome de Rubinstein-Taybi, un síndrome que afecta a una media de 125.000, 100.000 personas aproximadamente. Y vamos a hablar con el padre del único chico diagnosticado con este síndrome en la provincia de Guadalajara. Vamos a hablar con Juan Ángel Larriut. Señor Larriut, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿en qué consiste el síndrome de Rubinstein-Taybi? Pues el síndrome de Rubinstein-Taybi es una enfermedad rara, como decías, dentro de las 7.000, bueno, pues es una de ellas, y es un síndrome que, entre otras cosas, llevan aparejadas unas anomalías congénitas. En este caso puede ser una deleción o una mutación en unos genes determinados. En este caso es en el CREB-BP, que se llama, y el EP300, en el cromosoma 16 y en el cromosoma 22, que produce un fenotipo, unas características físicas pues, particulares de estos niños. Entre otras cosas, por ejemplo, pues sobre todo los pulgares de las manos y de los pies son pulgares gordos, en forma de martillo, con ciertas características también craneales, por ejemplo, suelen ser con cabeza pequeña, microcefalia, y además tienen orejas de implantación baja, el paladar es muy arqueado. En fin, son características físicas que se reconocen bastante bien a la hora de un experto, pero lógicamente tiene que ser un experto, un médico que conozca el síndrome para que lo detecte. O sea, que el experto desde el mismo nacimiento puede detectar la posibilidad de que esté afectado por este síndrome. Sí, si el experto tiene referencias de este síndrome, es fácilmente detectable, porque además de esas características, hay otras que son pues aquellas genéticas, por ejemplo, que mandando una prueba genética puede detectar si en ese gen radica el síndrome. Entonces es fácil que mediante esa prueba genética en un 65% de los casos te detecten el síndrome. Ojo, el otro 35% puede tener síndrome, pero sin embargo no detectarlo, porque tampoco sabemos si es exclusivamente en esos genes o hay más. Esa es la cuestión, por ejemplo, de la investigación que intentamos tirar hacia adelante y procurar pues, que los científicos y la gente que entiende del síndrome cada vez investigue más y nos den el 100% de las posibilidades de que un niño puede tener el síndrome de Rubinstein. O sea que sería fácil detectarlo si tuviéramos expertos, pero como no todo el mundo es experto en el tema, se tarda mucho. Un niño normal que nazca en el hospital, ¿se le puede tardar mucho en detectar? Depende de la experiencia del médico, ya le digo, y sobre todo si es un pediatra que ha visto otros casos, se le puede detectar fácilmente, pero suele estar ahora mucho antes que en la época. Por ejemplo, mi hijo Daniel, que tiene 31 años, en la época en que él nació, pues evidentemente ni aquí en Guadalajara ni en la gran mayoría de Madrid había gente que reconocía el síndrome. Entonces, bueno, pues era un peregrinar, a ver qué es lo que tiene mi hijo, cómo se trata esto, qué podemos hacer. Entonces, bueno, en Madrid, a través de un endocrino que nos recomendaron, pues dimos con que el endocrino tenía un paciente que era síndrome de Rubinstein-Taybi, y a través de él nos trajo documentación de Estados Unidos, que era donde únicamente existía una asociación, y bueno, nos enteramos un poco de qué era el síndrome y bueno, empezamos a vislumbrar un poco la luz dentro del túnel que teníamos, de no saber qué hacer y no saber dónde ir, ¿no? Y bueno, pues afortunadamente a partir de ahí pues se fue poniendo medidas, estimulación precoz lo antes posible para que desarrollara sus máximas potencialidades. Hablábamos de que hay una persona afectada cada 125.000 personas. Aproximadamente, sí. En Guadalajara son ustedes los únicos que pertenecen a la asociación. Según este porcentaje debería haber dos. Claro, que conozcamos nosotros, sí. Y en Castilla-La Mancha, me comentaba antes de empezar la entrevista que hay unas 6 personas en la asociación cuando deberían ser unos 20. ¿Qué ocurre? ¿Que no se detectan? ¿La gente no sabe qué es lo que puede tener sus hijos?
Pues claro, sí, en 2 millones de personas que están en Castilla-La Mancha, pues tendría que haber aproximadamente unos 20. Entonces, hay 6 que pertenecen a la asociación, efectivamente, hay 2 en Albacete, hay 3 en Toledo y nosotros, sí, no, y uno en Ciudad Real, Pero se supone que tiene que haber más casos que no están detectados. ¿Por qué no están detectados? Bueno, pues hay mucho pueblo en Guadalajara. Hay gente que, sí, bueno, pues el niño tiene algo y tal, pero no dan el paso adelante, no hablan con alguien que conozca el síndrome, no aprietan al médico, al pediatra o al neurólogo para que vean qué tipo de síndrome tiene el niño o la niña y se queda ahí la cosa. Entonces, lo que intentamos precisamente nosotros, al dar publicidad al síndrome, es sacar a esa cantidad de gente que sabemos que tiene que estar y que no saben qué hacer, no saben por dónde ir, no saben este síndrome en qué consiste, qué posibilidades tienen, no de curación, lógicamente, porque el síndrome es genético, pero sí de paliación en cuanto a los efectos que puede tener en la vida de una persona, de un niño o una niña. Ustedes pertenecen a la Asociación Nacional. Sí. Usted y su hijo, me refiero, sí. como... Y mi mujer y, bueno, sí, y parte de la familia. La familia, me refiero. ¿Qué es lo que pide la asociación? ¿Qué es lo que propone? ¿Qué demanda la asociación frente a esta enfermedad? Bueno, fundamentalmente la asociación lo que demanda es más investigación en el síndrome, que se destinen los recursos suficientes para que ese 35% que no se sabe por qué puede venir el síndrome, se estudie adecuadamente y se llegue a conseguir un 100% de los resultados, digamos, de afectación del síndrome en los niños y niñas. Además, la asociación, el fundamental fin que tiene es de servir de ayuda y apoyo al resto de las familias que saben que su hijo tiene algo, pero no saben el qué. Entonces, una vez que se detecta el síndrome, pues digamos que el pozo donde te hundes al principio, pues empieza a ser menos pozo. Y sobre todo al reunirte con otras familias y ver que hay familias en tu misma situación y con esos mismos miedos y esas mismas inquietudes de qué pasar con mi hijo y de qué es lo que han hecho estas personas, pues digamos que se abre un abanico de posibilidades para el tratamiento del niño muchísimo mayores que el que tiene ahora. Entonces lo que queremos es fundamentalmente el darnos a conocer para que la gente acuda a nosotros, para que le ayudemos y le indiquemos los pasos y los procesos a seguir. Tenemos una página web en la cual viene una cantidad de información tremenda que hemos ido metiendo en la web y además estamos en Facebook, estamos en Twitter. Entonces, sencillamente, dando una búsqueda en el Google de Rubinstein-TIVI, van a entrar en la página de la asociación y ahí hay toda la información relativa al síndrome que necesitan los padres. ¿Hay diferentes grados de autonomía de las personas que tienen este síndrome? Sí, la variabilidad es muy grande. Tienes pues desde niños que no tienen desarrolladas el lenguaje oral, por ejemplo, les cuesta mucho hacerse entender, hasta otros que casi no tienen afectaciones graves. Algunos de ellos tienen afectaciones orgánicas a nivel cardíaco, a nivel renal, a nivel digestivo. No tiene por qué tener todas, puede tener una o no tener ninguna también. En el caso de Dani, pues las afectaciones que tienen son características físicas, pero orgánicamente, afortunadamente, parece que no tiene gran cosa. Pero sí hay mucha variabilidad en ello. Y luego hay en plan de psicomotricidad y de ambulación, pues eso, hay niños que se mueven con más dificultad, hay unos que los pulgares, que es el síndrome característico de este síndrome, o sea, la característica fundamental del síndrome es el pulgar ancho, se llama el dedo el martillo, ¿no? Entonces, eso lo tienen prácticamente todos, es un signo de reconocimiento del síndrome prácticamente al 100%. Pero luego otras características, unas las tienen más agudizadas que otras. Por ejemplo, las orejas de implantación baja es también característico, el paladar ojival, la microcefalia, cabeza pequeña, y luego el desarrollo psicomotor e intelectual pues disminuido. Eso puede ser desde te puedo decir,
50% de cociente, o sea, un 50% de cociente intelectual, hasta que hay algunos que tienen más autonomías y pueden estar dentro de los borderlines, que llama, de los niños límites, ¿no? Pero con el síndrome aparejado, lógicamente. Bueno, al afectar a tan poca gente, imagino que se dedicará poco dinero a investigación. Esa será una de sus peticiones. Reivindicaciones. ¿No? Una de las principales reivindicaciones es eso, el dinero a las investigaciones. Porque claro, todos conocemos de que en síndromes pues mucho más consolidados y mucho más llamativos y abiertos, ¿no? Como puede ser pues el síndrome, el llamado mongolismo, ¿no? El síndrome... ahora no me sale el Down. El nombre, el síndrome de Down. Pues en ese caso, por ejemplo, se destina una cantidad de recursos impresionantes, o Onipace, o Apanat, de niños autistas. Entonces, al haber mucha gente, al haber muchos asociados, lógicamente se destinan más fondos para tratar estos síndromes. Pero en nuestro caso, por ejemplo, a ser enfermedades raras, y ya te digo que aquí en Castilla-La Mancha pues somos 6 socios, pues evidentemente es difícil que podamos tener acceso. Entonces nuestra intención también es pues de recabar la ayuda necesaria para la investigación. Tenemos un instituto, el Instituto Rioja Salud, que está haciendo las pruebas genéticas a todos los niños. Son 133 familias, en total son 97 niños afectados. A nivel nacional, estoy hablando, 97 familias tienen un niño con afectación, niño o niña. Entonces, se están destinando una serie de recursos de la asociación dentro de lo que nosotros podemos recolectar, digamos, a lo largo del año en cuestiones de presupuestos y de recursos económicos, materiales y tal, pues el 75% lo donamos a Rioja Salud para que sigan con los proyectos de investigación. Claro, ellos funcionan con becas, si tienen becas pueden seguir investigando, si no, no. Entonces, el 75% de toda la cantidad de dinero que podemos conseguir a lo largo del año va destinado a investigación. Y el otro, pues para ayuda a familias, para reuniones, para asambleas. Cada año, anualmente, hacemos una asamblea general, en este caso ha sido en Zaragoza. Llevamos 2 años, 3 con de que no lo hemos hecho por el tema de la pandemia, pero este año afortunadamente no lo hemos podido hacer. Y bueno, pues precisamente esta reunión nos llena un poco de aire fresco, ¿no? Porque conoces a gente nueva. La gente que no ha asistido y asiste a esta reunión está encantada de conocer gente que está en su misma situación. Se le da consejos, hablamos, tenemos charlas, reuniones acerca de cómo trabajar con los niños, qué problemas tiene cada uno, cómo tratar, cómo atajar los problemas de comportamiento y de actitud que se dan muy a menudo en estos niños. Entonces, todo esto también un mundo de posibilidades muy distinto al que tenías antes de conocer a la gente. O sea, que tú recargan las pilas, ¿no? Claro, de recargar las pilas, efectivamente. Son 2 días nada más, pero venimos con fuerza para seguir adelante, trabajando. Se nos acaba el tiempo, pero una última cuestión. ¿Cómo podemos ayudar el ciudadano de Guadalajara, que es el que nos puede ver, a difundir, a contribuir a la visibilización de este síndrome o de sus familias? ¿Cómo podemos colaborar nosotros? Sí. Pues, a ver, fundamentalmente sabiendo que tiene que existir más gente que tiene este síndrome y, de alguna manera, si conocemos a gente que puede tener un niño con estas características, ponerlo en comunicación de los servicios médicos, del pediatra, del neurólogo, porque aunque ya van teniendo más información, pero hay muchos que desconocen el síndrome. Hasta nosotros estos trípticos y estas tarjetas, cada vez que vamos a una consulta médica, intentamos que los doctores tengan esto por si acaso viene alguien y dice, anda, pues esto es lo que tiene mi niño, o esa característica la tiene también, y de ahí pues pueden salir más gente que se van a beneficiar de todo lo que estamos hablando. Luego, por otra parte, pues tenemos en la página web de nuestra asociación, tenemos un número de cuenta en el cual todos los interesados en contribuir para que el síndrome siga extendiéndose de cara a que la gente lo conozca más y para que haya más investigación y el día de mañana podamos saber qué es lo que va a tener mi hijo y cómo trabajar desde el primer momento con mi hijo para que esto sea lo más ligero y mínimo posible dentro de su afectación a lo largo de su vida, pues que se pueda tener.
Entonces, estas son las formas en las que podrían trabajar para poder extender. Y sobre todo, hablar mucho de él y saber que son niños que tienen una sonrisa maravillosa, que son felicísimos y que nuestra única pretensión es conseguir lo máximo posible, como de cualquier persona, extraer lo máximo posible para llegar al final pues lo mejor posible dentro de las posibilidades, la mejor calidad de vida posible, de las calidades que cada uno tiene y de las posibilidades que tiene cada uno, llegar hasta el culmen, hasta el máximo. De acuerdo, pues señor Larriut, muchísimas gracias y esperamos haber contribuido de alguna manera a difundir el síndrome. La difusión es fundamental y con esto yo creo que lo hemos conseguido. El medio televisivo es un medio estupendo para poder llegar a muchísima más gente. De acuerdo, pues muchísimas gracias. Gracias a ti. Y a todos ustedes también les agradecemos que nos hayan acompañado en este viaje informativo por el síndrome de Rubinstein-Taybi en la página web de la asociación, y si no, en Google directamente, síndrome Rubinstein-Taybi, pueden encontrar toda la información posible. Y ya saben, si conocen algún caso o algo que se asemeje a los síndromes que ha dado nuestro invitado, pues comuníqueselo, que existe esta posibilidad. Nos vemos en breve aquí en Guada TV Media. Muchas gracias y buenas tardes.